Muy buenos días, bienvenidos. Esperamos que los compañeros ingresen y ya iniciamos. Esperamos 2 minuticos y ya iniciamos, muchachos. Llevamos lista y continuamos con el tema, que básicamente estamos hablando ahí de los protocolos. Eso nos debe quedar claro para el tallercito que vamos a empezar hoy con el Wireshark. Vamos a ver qué es, para qué sirve. Y la idea es como reconocer el software y, y empezar a ver sus principales funcionalidades. ¿Listos? Entonces, 2 minuticos y iniciamos.
Listo, chicos, muy buenos días. Empezamos nuestra sesión 12. Vamos a continuar ya con el tema, ya lo iniciamos entre el viernes y hoy, que es el Internet de las Cosas, retomando hay un tema que supuestamente eran visto en redes y sí, digamos que más que lo hayan visto, ustedes deben empezar a profundizar porque es un tema muy técnico teórico, sí, es un tema muy técnico teórico que nos permite como manejar y Profe, buenos días, ¿cómo vamos? manejar tal y como vamos. Excelente, profe. ¿Me colocó la Entonces, falla, no? ¿cómo? ¿Colocó falla, no? No he llamado listo hasta ahora, voy a llamar listo. Entonces, lo que vamos a hacer es terminar de ver esos protocolos, es empezar a ver todo lo que tenemos que trabajar y manejar, entonces ya lo hacemos. Bueno, con un segundito y ya iniciamos. Bueno, muchachos, entonces, Ferney Arcila, ¿vale? Neftali Caballero, Juan David Castro, Yo, profe, ¿cómo vamos? Qué pena. tranquilo, Neftali, ya. Juan Castro, ¿se ha conectado? No. Sebastián Gómez, Presente, profe. Camilo Andrés Hernández, Presente, profe. Sergio Andrés Moreno, Presente. Nicolás Patiño, Presente. Luz Adriana Ramírez, Carlos Nicolás Rojas, Presente. Miguel Ángel Salazar, Presente. Emanuel Meneses, Presente. y Darwin Fernando Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, chicos, entonces, básicamente ayer, digamos que ya empezamos como el tema de lo que es el Internet de las cosas. Ahí vamos a empezar a trabajar algo que es Wireshark, que es lo que vamos a trabajar, un tallercito. Entonces, básicamente, esto por medio de sus exposiciones, esto es importante que todos lo tengan claro, que es toda esta parte del modelo OSI, porque ahorita vamos a empezar, el Wireshark básicamente trabaja sobre diferentes niveles de estas aplicaciones y entendiendo cómo funcionan estas aplicaciones, o cómo comunican estas aplicaciones, lo vamos a ver en Internet las cosas que es a nivel de TCP/IP. Entonces, sí es importante entender esto, todos estos protocolos que habían puesto ahí en las diapositivas. Entonces, ayer estábamos trabajando esto, que es RFI de protocolos. Esto es importante averiguar, nombres, definición, en qué capa trabajan, ¿sí? Y qué es IPv4 y IPv6, ¿listo? Entonces, ¿ya trabajaron eso o qué les falta de esto? Porque sí necesito que terminen esto para las definiciones y para que retroalimentemos ahorita y empezar a trabajar Wireshark. ¿Alguien ya terminó esto? ¿O están trabajando en esto?
porque sí necesito para que nos quede claro por lo menos estos protocolos para empezar a trabajar ahí. Y eso que ahí faltan unos principales, como por ejemplo HTTP. Esto ya se los había mandado ayer. Entonces hagamos una cosa. Traemos unos minuticos para de 8 hasta las 8:30 para que terminen de organizar, porque sí necesito que entre todos retroalimentemos estos y ya empezamos con el siguiente tema que básicamente es esto, IPv4, IPv6 y ahí arrancamos lo de Wireshark. ¿Listos? Entonces traen ahí 15 minuticos para ponerse al día de esto y ya continuamos, ¿vale? Listo, profe.
Entonces recuerden muchachos, estamos averiguando qué es RFID, los protocolos ARP, que es el nombre, definición y en qué capa del modelo si trabajan, UDP, Telnet, SMTP, POP3, HTTP, y por último la diferencia IPv4 y IPv6. Cada temita, eso es como una diapositiva porque sí es importante para lo que vamos a ver ahorita.
Bueno, muchachos, ¿qué encontraron de redes ID? Yo encontré que es un receptor que envía una señal continua dentro de un radio de alcance concreto. Sí, utiliza radiofrecuencias. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve? ¿Qué más? Pues de RFID yo encontré que RFID o identificación por radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transportadores RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. Ujú. Eso, digamos que eso es como la definición técnica que básicamente son unas etiquetas que se pueden, dependiendo también como la versión, se pueden escribir o se pueden leer, aunque digamos que la básica es leer, se le da un identificador único, por ejemplo, para los productos, servicios, vehículos. Y básicamente, ¿qué es? Es como un código QR, pero que funciona por radiofrecuencia. Entonces no toca el contacto directo, sino simplemente al pasar por un portal o por el área de lectura, se cuenta, digamos que, se contabiliza o realiza el proceso. Entonces, digamos que el uso de este tipo de herramientas, por ejemplo, en muchos, o a futuro, o que ya, creo que ya en muchos, en Amazon creo que ya están haciendo un supermercado de ese tipo, todos los productos tienen esas etiquetas, usted las pone en el carrito y él automáticamente con solo ponerlas dentro del carrito ya le contabiliza. Solo en el momento que usted sale, no toca el cajero ni nada, sino como ya tiene el total ahí, automáticamente ya le descuentan automáticamente a su cuenta. Es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer, contabilizar personas, o sea, básicamente harían lo mismo que esas tarjetas de contacto que se ponen en las empresas o código de barras o huella, pero con solo usted tener la etiqueta o el carnet, del solo hecho de pasar, automáticamente le entra a la entrada y marca la salida. Un ejemplo, son ejemplos. Vehículos, creo que así funcionan lo de los peajes, esos que uno deja prepagado y le ponen una etiqueta a los carros. Usted prepaga y cuando pasa le descuenta, ¿sí? Entonces mire que el alcance de esta tecnología es, digamos que es mucha y se viene utilizando hace mucho tiempo y hablando de convergencia, pues digamos que es uno de los temas más muy interesantes. Obviamente eso genera unos datos y genera una información que también pueden entrar a la red de otra manera, porque pues el lector, el receptor tiene los datos, ¿sí? Pero eso tiene que estar almacenado, ¿no? O sea, digamos que estamos hablando como solo la parte técnica de leer, pero eso se puede consultar en una base de datos, almacenar, y ahí es donde también entra ese tema. Listo. Busquen ahí para cerrar ese tema de RFID ejemplos y de pronto imágenes de esas etiquetas.
Bueno, el protocolo ARP, ¿qué encontramos? Así es. ¿Qué encontramos de esos protocolos, muchachos? Dice, el protocolo ARP en la actualidad no sirve para mapear direcciones IP-MAC, es decir, que permitan a un dispositivo conectado a la misma red con una dirección IP conocida. ARP está documentado en el RFC 826, el protocolo de resolución de direcciones inverso RARP. Sí. Es un protocolo de comunicaciones de la capa de enlace de datos responsable de encontrar la dirección de hardware que corresponde a una determinada dirección IP. Exacto. Entonces, mire lo que vamos a empezar a descifrar con cada una. Básicamente vamos a empezar a ver para qué sirven este tipo de cosas. Bueno, por partes. Protocolo, digamos que en realidad es un software que no funcionan solos, sino funcionan en conjunto con una serie de elementos. Todo lo de la capa OS y capas TCP que hemos visto, cada una de esas categorías en realidad son diferentes tipos de software que se comunican entre ellos. Ya hablando del ARP, básicamente la traducción lo que hace es asignar, verificar la IP de una red local, eso funciona a nivel de red local, con su MAC, ¿sí? Entonces ya eso lo tenemos que dejar claro ahorita. O sea, cada computador tiene una tarjeta de red y esta tarjeta de red tiene un identificador, ¿sí? Entonces, lo que hace este protocolo es como llamar listado y decir, bueno, Pepito Pérez tiene la IP tal, Juanito Pérez tiene la IP tal, ¿sí? Y organiza eso para que la red pueda empezar a comunicar. Y eso tiene varios procesos. En el momento que inicia el dispositivo, en el momento que se envían paquetes. Entonces, sí es muy importante que funcione eso. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ir como descifrando en esos protocolos. Hay unos más claves, hay Profe, otros, dime. ¿esto de la tabla MAT solo la muestran los switch o hay algún otro dispositivo que muestre la tabla MAT? No, la Mac de por sí, bueno, lo que pasa es que en el Switch ahí se pueden ver todas las de la red, ¿no? Pues digamos que eso, pero hay muchas herramientas, de por sí que la misma herramienta que nosotros vamos a ver nos empieza a traer nos muestra la Mac, también el ipconfig, ese comandito que era en Windows, creo que también nos muestra la Mac de los dispositivos de red que nosotros tenemos en nuestro computador, obviamente, ¿sí? Entonces, eso sí es importante saberlo. O sea La, qué pena, profe. tranquilo. O sea que en sí que es la MAT. Bueno, la MAC es un identificador único que tiene cada dispositivo de red, cada tarjeta de red. O sea, por ejemplo, si mi computador tiene 5 tarjetas de red, cada una de esos dispositivos, cada una de esas tarjetas tienen una MAC, su cédula, su identificación. Esto se hizo, los fabricantes cuando se les hace, como un celular, Los como la SIM. dispositivos tienen la Mac atrás, como siempre deben estar marcadas con, o sea, uno voltea, digamos, los computadores. Sí, digamos que cuando son una red bien organizadita, sí lo tiene, debería tener ahí, digamos que es, pero en hogares y eso no, digamos que no saca, pero por software se puede llegar a ver. Entonces, eso sí es importante. De por sí que agreguemos ahí en las definiciones que es la MAC para que a todos nos quede claro, porque sí es importante entender eso. ¿Qué es eso? Básicamente, pues buscan la definición técnica, la que nos aparece, pero es básicamente lo que les acabo de decir. Es cada tarjeta de red, llámese inalámbrica o la de cablecito, eso tiene un identificador y eso permite organizar la red y evita duplicidad. Entonces, eso lo de la SIM, y eso mire que excusa técnica, si la analizamos es lo mismo que están utilizando. ¿Listo? Bueno, agreguen la de MAC y ya continuamos ahí con otro protocolo, que es la MAC. O sea, básicamente es la que se encarga de todo lo de red. Solamente con red, ¿sí? No necesariamente, o sea, todo en conjunto. O sea, la MAC simplemente es un identificador único, ¿cierto?
¿Eso para qué nos permite hacer? Para asignarle una IP, que precisamente eso ya ahí es lo que, donde entra en juego. Con la Mac se le puede asignar una IP única. Sin una Mac, ¿cómo se le podría asignar al computador? ¿Sí? O sea, la única forma que determinaron de asignarle como una cédula o un número de celular al computador fue por la Mac. Por ejemplo, un computador puede tener dos tarjetas de red. Y dicen, no, pero es que mi computador no. Pero es que el Wi-Fi es una tarjeta de red y el cablecito es otra. Entonces, miren que la mayoría de portátiles mínimo tienen dos tarjetas de red. ¿Sí? Y cada una tiene una Mac diferente. ¿Sí? Y usted le podrá, por ejemplo, una torre podrá tenerle 3, 4, los servidores podrán tener muchas. Entonces, no es el computador como tal el que se identifica, sino el punto de red. El punto de red que tiene ahí, digamos que el dispositivo para saber por dónde envía la información y por qué protocolo, ¿sí? Porque no es lo mismo que enviarlo por Wi-Fi que enviarlo por cable, ¿no? Entonces, para eso, digamos que nos permite identificar como tal. Entonces, la MAC simplemente es una técnica y es un número que se colocan en cada tarjeta o dispositivo de red. Sí, tener en cuenta que es la tarjeta, cuando hablo de dispositivo no es del computador como tal, sino de la tarjeta, del dispositivo como tal de la red. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestro celular a una red, también funciona, el celular debe tener una Mac, ¿sí? Cuando hay una impresora de red, también tiene una Mac. Ahora, imaginémonos el Internet de las cosas. ¿Sí ven por qué es importante este tema empezarlo a entender? Aunque parece como el tema viejos de los computadores o no, mire, porque cada bombillo, cosa que usted ponga en su red local, debe tener una Mac, ¿sí? Entonces, cada cosita conectada a Wi-Fi, eso nos va a permitir, digamos que trabajar en eso.
Y ahí mirando la lista y nos faltó otro, el DHCP. Va ARP, UDP, DHCP.
Bueno, muchachos, ¿qué encontraron del DHCP primero? Profe, dice, es el protocolo de configuración dinámica de HOTS. Es un protocolo de red de tipo cliente-servidor, mediante el cual el servidor de HCP asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que puedan comunicarse con otras redes IP. Exacto. Sí, el rompecabezas que estamos armando, entonces ya vimos que la ERP es como el que convierte las MAC y las IP que lo vamos a ver. Pero es que ese no funciona solito. Hay otro, digamos que hay otro que ya se encarga de asignar las IP, que es el que genera esas tablas de IP y esas tablas de MAC, ya se digamos que va organizando, y todos van interconectados. ¿Por qué es importante eso? Pues resulta que cuando ahorita empecemos a ver el Wireshark, nosotros vamos a ver paquetes de este tipo, y él nos va a decir DHCP, UDP, ARP, pero si nosotros ni tenemos idea para qué sirven, pues, ¿sí? Entonces sí es importante, por eso que estamos viendo ahí como el recorrido ahí de los principales y, bueno, y que vamos de pronto a poder encontrar ahí, ¿no? Porque hay muchísimos más, ¿no? Mira, ahí por encima hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tenemos en lista, sin tener más que... bueno, ahorita cuando ya empecemos a cacharrearlo, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos más. Lo otro, ahí ya debemos empezar a entender bien lo de los paquetes, lo de eso, la información. Básicamente, ya sabemos que la información es números, ceros y unos, digamos que la información básica que está a nivel de máquina. Pero conforme esa traducción, son instrucciones. Y eso cuando hablamos de paquetes son instrucciones y encabezados son IPs, va la MAC, va un poco de información. Ahorita, básicamente, lo que hace el Wireshark es empezar a detectar y ver esos paquetes. Entonces, si en el rompecabezas que estamos armando, para nosotros poder entender, tenemos que saber qué cada uno de esos protocolos y en qué capa están. Bueno, entonces ya vamos de HCP, UDP y por último Telnet, SPTM, que esos ya son de aplicaciones, pero entonces ya mira, bueno, vayan averiguando el de, ahorita seguimos con el de UDP.
Bueno, muchachos, entonces el UDP, ¿qué es? El protocolo de datagrama de usuario UDP es un protocolo ligero de transporte de datos que funciona sobre IP. UDP proporciona un mecanismo para detectar datos corruptos en paquetes, pero no intenta resolver otros problemas que surgen con paquetes, como cuando se pierden o llegan fuera de orden. El protocolo de datagrama de usuario es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Entonces, ayer ya empezamos a ver que pues datagramas, paquetes, básicamente es, entre comillas, casi lo mismo, sino según la capa como la estemos analizando, ¿no? En un videito que compartieron ustedes mismos ayer, que era muy bueno, en el que explicaba cómo la información, cómo cambiaba el nombre, pero en realidad digamos que es entre comillas es lo mismo, pues según los paquetes que le vayan agregando. Acá cuando hablamos de datagramas, pues digamos que hablamos algo ya más complejo que es información como tal con sus respectivos encabezados, ¿sí? Recordemos que hablamos de encabezados, pero en realidad como que tiene cabeza y cola, como que tiene archivos tanto al comienzo como al final que indican muchas cosas. Ahí va la IP, va la MAC, el tipo de información, la cantidad de información. Y otra cosa que debemos tener claro es que la información viaja en paquetes. O sea, no es que vaya todo el video, no es que vaya todo el Word, no es que vaya toda la voz, sino eso va en paquetes y está siendo transmitida. Y ya en particular, hablando del UDP, o sea, funciona envían paquetes, él los recibe, verifica que estén correctos, él dice, pero no otro tipo de daños que se pueden presentar con los paquetes. O sea, no, por ejemplo, no, algo que debemos tener en cuenta no es que la información viaje simplemente que cojan el archivo y lo partan en 1000 paquetes y envíen los 1000 paquetes. En realidad generan muchísimos más porque en el transcurso de la red pueden llegar a otro computador que no es y mientras encuentran la ruta o sí, diferentes circunstancias se generan mucho más de cada una de las piezas del rompecabezas y él simplemente se va armando y dejan de recibir cuando ya envían como ese checksum o ese indicador diciendo que ya está lleno. Entonces son milésimas de segundo que nos toma para llegar a esa información. Entonces, imagínense en este momento cómo están funcionando. O sea, debe haber algún delay, pero es que es cuestión de milésimas de segundo porque, pero en ese momento, yo que estoy acá en la universidad, la voz se digitaliza, se empaqueta, va a un router, que quién sabe dónde está acá el físico, sale a internet, envían la información, llega a un servidor de Zoom y es transmitido otra vez en paquetes hacia sus casas, llega al modem o router de su internet y es transmitido a sus computadores. Entonces, imagínense toda esa traza solo, y sí, debe haber algunos delays, pueden ser menos de segundos, en unos casos un par de segundos, pero en realidad es muy efectivo, sí, de lo que hay. Entonces, son muchos protocolos trabajando. Cada vez que nosotros vemos una página, un audio, el WhatsApp, son muchos protocolos trabajando. Y ahí es donde entra nuestra labor de que todo lo que está pasando en la red se está viendo, ¿sí? Y ahí entender esto, entender cómo funciona, nos da como la capacidad y de saber que es que, no, es que eso es imposible porque va por el cable. No, no es imposible. O sea, con un software, este es uno de los software, se puede empezar a analizar la información. Y eso, ahí entra no sé si llamarlo error, una de las características del funcionamiento de la red, ¿sí? Resulta que esos paquetes, no es que, por ejemplo, lo que yo estoy pasando ahorita en el audio del computador acá al router o la red que está acá, es muy probable que muchos paquetes vayan a otros lugares, ¿sí? Intentando buscar el camino más corto, ¿sí? Y esas personas podrían en cierto momento interceptar esa información, ¿sí? Por eso es que la parte de encriptación adquirió mucha importancia, que obviamente
o sea, pero durante muchos años eso iban sin encriptar, o sea, desde que empezaron a colocar el candadito a las páginas y ese tipo de cosas, que el candadito, recuerden que no es que su página sea súper segura, el candadito simplemente indica que cualquier dato que usted queda, alguien con un Wireshark o con otra aplicación ve la información, pero le va a tomar más tiempo porque eso va a estar encriptado, ¿cierto? Sí, pero digamos que eso no nos garantiza que no vayan a hacer algún tipo de ataque, que no vayan a dar algún tipo de información, ¿sí? Y si está encriptada, bueno, también podríamos hacer otro tipo de cosas, digamos que de ataques, de análisis de la red, ¿sí? Porque no solo es husmear y mirar qué están hablando y qué están diciendo lo otro, sino también, por ejemplo, los virus. Los virus tienen ciertos comportamientos y al analizar estos paquetes de red se podrían identificar qué paquetes están enviando los virus. Se podrían identificar conexiones externas, se podrían identificar hasta rastreo o información que no debería estar en la red, ¿sí? Entonces, no es solo husmear, a veces digamos que bueno, que están hablando los otros profes que están hablando. No, o sea, lo que yo necesito, digamos que es entenderlo, porque muchas de las aplicaciones de seguridad que venden, digamos que ya no, Wireshark es, digamos que es muy básica, entre comillas, porque en realidad es muy poderosa, pero el análisis sí requiere, digamos que un trabajo muy manual, pero otras aplicaciones basan eso y automatizan muchos procesos, entienden los paquetes y entonces en vez de decir ARP, pues entonces dice, no, pues conexión segura, bueno, empiezan a traducir eso en lenguajes más humanos, más imágenes y eso, y esas aplicaciones son las que son muy costosas porque pues básicamente están haciendo un análisis y generan unas alertas, pero basados en esto mismo que está trabajando con el Wireshark. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar ya del Wireshark como tal. Y ahorita hablamos del IPv4 y IPv6, que eso es importantísimo. Entonces, Wireshark es, antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos, ¿sí? Por eso es que les tengo haciendo la tarea de protocolos. Y ahorita la primer taller va a ser identificar qué protocolos ustedes, digamos, que detectan ahí. Sin esos y saber en qué capa están. Porque es pues, un analizador de protocolos y no tengo ni idea de protocolos, pues, ¿qué voy a hacer? Utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de telecomunicaciones. O sea, no es como para chuzar, no es para ver, uno está analizando esas trazas, esos paquetes, porque muchos fallos de seguridad se pueden detectar. Por ejemplo, los virus, antes de que ataquen bueno, o si ya están infectados en una red, se podrían identificar. Un virus, hablamos con todas sus variaciones, como los ransomware o algo así, que recuerden que el ransomware encripta un computador, pero también las versiones avanzadas se propagan y se distribuyen en una red. Con un análisis de esto se podría detectar este tipo de ataques, ¿sí? Entonces podrían activar unos disparadores, unas alertas o, ¿sí? Entonces, a eso es cuando me refería que basado en esto que hace Wireshark, muchas herramientas ya pagas de las grandes empresas de seguridad son basadas en eso. Entonces, es como un antivirus en otro nivel. O sea, ¿cómo funciona un antivirus? Va revisando archivo por archivo, le saca un hash o una firma, lo verifica. Ah, sí es igual al sospechoso, se activa la alarma. Pero estas herramientas, no sé si les he mencionado, pero bueno, mencionemos una, como Fortinet, por ejemplo, que ellos venden firewalls y unas aplicaciones en la nube. Seguridad en la red. Hay varios, hay muchísimos, hay unas, sino que estas son las más conocidas. Fortinet en realidad venden hardware y software para administrar redes y venden unos paquetes ya de suscripción. ¿Qué es? Es un firewall
detector de intrusos y, bueno, ¿cómo funcionan? Pues básicamente analizando paquetes, ¿sí? Obviamente el firewall ya digamos que entra directamente en la infraestructura de red, pero digamos que las utilidades que, como el antivirus que detecta ataques, que detecta, digamos que propagación de virus, que si salen archivos que no deberían salir, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos que ya los manejan, digamos que de cierta manera como trabajan estos elementos, este programa. Bueno, donde digamos, en problemas de redes de comunicaciones, para análisis de datos y protocolos, como una herramienta didáctica, cuenta con todas las características estándar de un analizador de protocolos de forma únicamente web. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que decía, es muy manual, ¿sí? O sea, es muy manual porque digamos que en algo ya muy más profundo pues quitaría mucho tiempo analizar esa información. Pero sí es importante, ¿sí? Entonces, porque a nivel práctico ya existen este tipo de herramientas, ¿no? Que obviamente ya son más costosas, obviamente, pero sí es bueno empezar a entender cómo funciona. De por sí que los expertos duros en seguridad trabajan directamente con este tipo de datos y ya ahorita vamos a ver dónde se baja la página que está ahí diplomado y eso, y son muy costosos volverse un experto en análisis de datos de redes, ¿sí? Porque en realidad la aplicación se van a dar cuenta que es medianamente sencilla, pero eso nos da un poco de archivos y si yo no entiendo los protocolos, pues no voy a poder mirar, ¿sí? La funcionalidad que provee es similar a TCDOM, que es otra herramienta, pero añade interfaz gráfica y muchas opciones de organización, filtrado de información. Así permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red, usualmente en una red Ethernet, aunque es compatible con otras, estableciendo la configuración en modo promiscuo. ¿Qué es modo promiscuo? Suena chistoso. Sí, Como chistoso. conexiones con todos los dispositivos. Sí, sí. Yo tengo unos amigos así muy promiscuos. La informática, pues básicamente así, modo promiscuo es que, pues, que está escuchando todo lo que hay con todos los dispositivos, ¿sí? Entonces miren que lo que nosotros vamos, y ahí es donde entra lo de la importancia de entender cómo funciona esto. Resulta que los paquetes que vamos a encontrar no necesariamente son los que venían para nuestro computador. Entonces, él escucha todo lo de la red. Mejor dicho, si pasa algo, él lo empieza a detectar, ¿sí? Porque es por la misma estructura de cómo funciona la red. O sea, es que eso no es... Recuerden que las topologías y todo eso, y entonces casi todos son casi en estrellas, o sea, van a un router o un switch, y el switch se conecta al otro, y ¿sí? Entonces, o sea, eso no hay ninguna forma física de que solo esté esto conectado directamente de por sí que el router también, digamos que encadena los paquetes y los paquetes viajan preguntando y ahorita nos vamos a preguntando, ¿usted es el computador tal? ¿Usted es el computador tal? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, entonces le empiezo a enviar paquetes ahí, ¿sí? Entonces, esa forma de entender cómo funciona hace que al activar el modo promiscuo, pues nuestro computador y con nuestro Wireshark, va a empezar a escuchar paquetes así no vengan para nosotros, ¿sí? Y entonces esto nos permite como chuzar, entre comillas, la red, ¿no? Interferir lo que tenemos en la red, ¿sí? Entonces sí es interesante poner esto. Permite examinar datos de un archivo de captura salvado en un disco, que esto es una de las utilidades. O sea, todo lo que uno captura lo puede guardar para analizarlo. Se puede analizar información capturada a través de los detalles de cada de los paquetes. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar y ver la habilidad de mostrar el flujo reconstruido TCP. Bueno, digamos que es libre, se ejecuta en la mayoría de sistemas operativos. Bueno, ¿por qué creen que pusieron un tiburón en el Wireshark? Porque shark significa tiburón. ¿Y los tiburones qué pasa? ¿Si tienen buen olfato?
No, eso no sabría decirle si tienen olfato, pero Sí. Tiene buena son ubicación. agresivos. Pero no, es por eso. ¿No han escuchado que pueden detectar goticas de sangre a kilómetros en agua? Sangre, sí. Pues es basado en eso. O sea, es básicamente oler el agua, estamos ahí, oler esos detallitos. Pues digamos que por eso es que le pusieron el... Creo que wires traduce como, o wire traduce como alambre, ya no sé cómo. Pero bueno, digamos que el bichito del shark es por ese término. Entonces, bueno, la página oficial es wireshark.org. Espera que estoy buscando acá un término. Es que eso tiene un término más que les llaman sniffing, algo así, que son olfateadores. Y es esa técnica no es exclusiva de un sniffer. Mira, en informática un sniffer es un analizador de protocolos, es un programa de captura de tramas de computadoras. Es algo común que en una topología de red y que por topología de red y necesidad de material en medio de la transmisión, cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, sea compartido por varias computadoras y dispositivos de red, lo que hace posible que un ordenador capture las tramas de información no destinadas para él. Es lo que les intentaba explicar ahorita, que, o sea, básicamente la red, eso no va de única, sino funciona, hagan de cuenta, como un parlante, o sea, empieza a transmitir los datos y los protocolos, eso es un ruido permanente, ¿sí? Y lo que está haciendo la red es escuchar, ¿sí? Obviamente, ¿cómo hace por escuchar? Pues porque viene paquete por paquete. Ah, este es mío, este no, este es mío, este no, no, ¿sí? Y no es que el paquete que no se devuelva, el paquete que no venía para él se destruye. Por eso es que también ahí empezamos a entender lo otro que les comentaba, que en realidad no, una información no tiene los paquetes exclusivos, sino genera muchos más y él conforme lo empieza a armar, porque los otros se pierden, porque uno dice, bueno, ¿y por qué se pierden? Pues porque puede llegar a otro computador y dice, soy el paquete tal y vengo para la Mac tal. ¿Ustedes? No, él no se devuelve, se destruyó ese paquete, se perdió. Ahí es cuando se pierden los paquetes, ¿sí? Entonces, imagínense la gran cantidad de paquetes que se empiezan a transmitir por segundo, ¿sí? Entonces, eso, comprender todo eso, nos permite, ¿qué es el sniffer? Pues es eso, o sea, él empieza a coger esos paquetes perdidos, pero en vez de darlos por perdidos, los empieza a registrar. Sí, sí, venga, y eso es lo que hace. Y de por sí que hay un detallito en el proceso de instalación que él nos pregunta ahí, desea instalar no sé qué, ese no sé qué que vamos a ver ahorita, yo ya lo tengo instalado, pero ya lo desinstalamos. Sí. ¿Ya lo instalaron todos? Ya lo desinstalamos para dejarlo ya instalado. Programas. Wires. Wireshark, desinstalemos. Es sencilla, pero es que acá al comienzo él me hace una pregunta. Bueno, acá está la versión de Windows, la versión portable también, mire, se la pueden tener en una USB. En una USB la podemos instalar para hacer análisis en cualquier lado. Versiones anteriores por si no llegan a funcionar o algo así, bueno. Porque yo ya lo había bajado, volvámoslo a bajar. Entonces 68 megas. Entonces ahora recuerden todo lo que hemos visto en estas primeras semanas y lo importante que recae acá. Hemos visto que la comunicación celular, todo eso está pasando en la red. Y ahora estamos viendo que hay herramientas que nos permiten auditar y ver paquetes de información que así no vengan para nosotros.
¿Sí ven la relevancia de esto? ¿Sí ven la relevancia de la convergencia? O sea, vimos que todo lo satelital, que tampoco era que, vimos que tampoco es que sea lo más seguro, sino que como involucra electrónica, genera como esa capa de dificultad. Pero ahí vimos la telefonía celular, también que pensamos que es lo más seguro, que no sé qué, pero vimos que también se puede interferir, transferir y bloquear. Y ahora resulta que todo está convergiendo en Internet, que es como más insegura, entre comillas, ¿sí? Y es verdad, o sea, porque pues acá ya no necesitamos, y ya pueden, sea que se pueda escuchar o no, pero yo los paquetes de información los puedo, digamos que interferir, almacenar, ¿sí? Ya lo de esa encriptación es otro cuento que es diferente. Bueno, acá, mire, por ejemplo, acá yo les iba a mostrar acá donde descargamos, abramos esta página antes de hacer la instalación. Son como paquetes de entrenamiento, ¿sí? Como paquetes de entrenamiento de solo Wireshark, pero ¿dónde está? Ah, los precios. Mire, TCP/IP análisis, o sea, cuando hablamos de TCP/IP hablamos desde Internet, o sea, de la red para afuera. Análisis, problemas, todo eso análisis con Wireshark online, 3.500 euros. 5 días de entrenamiento virtual, mire, hagan cuentas. Que a pesar de que digo que no es una herramienta sencilla, pero es que el análisis en verdad es el verdadero potencial. WSNA ya es una certificación, o sea, así como hay certificaciones de Oracle acá, analista, digamos que un certificado en analista en redes, mire. 1.950 euros, hagan cuentas. 3 días. Clases avanzadas en redes y seguridad en análisis, 3.900, 5 días. La 802.11, que es todo lo de Wi-Fi, mire, solo una categoría, mire. ¿Sí? Seguridad, Internet de las cosas. Sí, lo mismo. Todo esto se puede solo con esta misma herramienta. ¿Sí? Entonces miren que a pesar de que es muy sencilla, pero en realidad el secreto es eso de los protocolos. Cada uno de los protocolos es un mundo aparte. ¿Sí? Y entre más profundicen y trabajen, digamos que eso digamos que nos da como más poder en entender muchas cosas. Acá vamos a hacer el proceso de instalación. Siguiente, no tiene ningún raro ahí, lo entendemos. Los plugins, sí, instalemos todas las herramientas. Siguiente, acá yo lo cambio en Distoro, que el seno está lleno. Listo, este detallito que me pregunta acá, él me dice, Wireshark requiere en NCAP o WinPCAP para capturar. Este detallito que de pronto le damos siguiente, no nos damos cuenta, resulta que esto es como una librería, es una librería que tiene para que, recuerden que la información o la capa 1 es la capa física, esa capa física es unos y ceros. En realidad los paquetes que no son para mí no pasan de esa capa, ¿sí? Porque el paquete viene en su encabezado, digamos que viene en su encabezado la IP o la MAC, si ya la tiene, llega y detecta PIN, y si no, ¡pum!, se va. Entonces necesitamos ese traductor que nos permita pasar de la capa física a la siguiente capa, o sea, porque si ya la tenemos acá y ya estamos viendo los datos es porque pasó esa capa y llegó a la capa de aplicación, digamos, a unas capas más arriba. Entonces, este driver, este programita, lo que hace es que siga derecho, ¿sí? De hecho, que reciba todo y haga el análisis respectivo, ¿sí? De los datos. Sin esto no puede llegar a funcionar. Entonces acá me dice que actualmente tengo la versión 1.31, que parece que sí es la última, entonces como ya la había instalado, entonces no. Acá ya nos puede instalar el otro, a veces puede variar porque de pronto hay ciertas cosas que nos lo muestra diferente, pero eso ya es como para profundizar, ¿sí? Y esto, ahí es cuando uno empieza a aprender cositas, a aprender más acerca de NPCAP o WinCAP. Mire, si quieren aprender más ahí, ya lo pueden ver ahí eso. Bueno. Casi, ese detallito. Siguiente.
Démosle así, sin eso. Y ahí ya es el proceso de instalación. Bueno, les voy a enviar ese como por si quieren profundizar. Y terminamos. Entonces, ya que vamos a empezar a hacer a partir de mañana esto, vamos a empezar a entender cómo funciona el Wireshark, vamos a entender, ¿sí? Por encima que es, en realidad el software es relativamente sencillo, acá me muestra todas las dispositivos de redes que tengo, todas las interfaces o tarjetas de redes que yo tengo, ¿sí? Entonces, la red Wi-Fi, del cableado, estas como tenemos unas máquinas virtuales, nos va a generar de pronto un poco de redes, ¿sí? Yo no, según el caso, no podría identificar o hacer algunas trazas mira, casi está así, quiero solo los cableados, no las virtuales, ¿sí? Y básicamente esto es lo que vamos a empezar como a trabajar a partir de mañana, empezar cómo podemos empezar a detectar estos paquetes según lo que nosotros estemos identificando, ¿no? Entonces, sí, que básicamente es lo que hace este tiburoncito por acá, empieza a capturar la información que tenemos o no tenemos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a empezar ya a hacer según lo que tenemos. Sí, mire, esta sí ya es una red. Está cogiendo las que no están activas, ahora sí. Mire, por un segundo que hablamos todo eso, mire, no llevamos ni un minuto y mire la cantidad de paquetes que se están capturando. Entonces, no, ya van como en 5.000 paquetes, no llevamos ni un minuto. Eso es lo que vamos a empezar a analizar. Mire, TCP, UDP. Sin entender los protocolos, pues ¿para qué nos sirve eso? Ahí ya nosotros estamos oyendo lo que dice la red, ¿sí? Pero ya hacer el análisis, pues obviamente eso ya requiere experiencia, pero por ahí es donde empezamos. Lo primero, entender los protocolos. Ya pause ahí. ¿Qué protocolo es esto? Mire. UDP, por acá pasa un TCP. TLC, que es alguna página encriptada o algo así. UDP debe ser todo solo ya vimos que era algo como stream, puede ser la videoconferencia que estamos trabajando. Todo eso pueden ser paquetes. Mire, todo eso. ¿Y qué son los paquetes? Estos son los dichosos paquetes que vamos a empezar a ver. ¿Y cuáles son las capas del modelo OSI? Acá vamos a ver las capas del modelo OSI. Interfase de red, mire. La capa de red, por acá están, no todas, pero por ejemplo acá el Ethernet, entonces ya cuando sale, acá ya cuando entra el protocolo, ¿sí? Entonces, y mire, nosotros vamos seleccionando y acá abajo nos va mostrando el paquete. Eso es lo que vamos a cacharrar estos días. Bueno, muchachos, ¿preguntas? Tarea, instalar su Wireshark bien. Y mañana ya empezamos a hacer ahí unas trazas y hacer unos análisis de cada uno, ¿sí? Puede mirar, por favor, lo que envía al grupo. Vale. Hay que seleccionar el Nmap. Ahí instala el NPACAP, el último. Como lo último, que es como el lector también de eso, y siguiente. Eso es el Nmap. Eso también lo podemos tachar después. Ese es otro, ¿no? Listo, muchachos. Entonces mañana continuamos con eso y entonces lean, si tienen tiempo, lean mucho lo de los protocolos, o sea, lean lo de los protocolos. Si ya empiezan a instalar y les empieza a funcionar todo esto,
cada protocolito de eso les debe quedar funcionando. Pues funcionando me refiero a, claro, por lo menos qué es, ¿no? Para por ahí empezar a analizar qué puede ser. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Listo, profe, gracias. Vale. Gracias, Luego, profe. profe, que tenga buen día. Chao, chao, igualmente. Que estén bien.